Entonces vamos a darle lectura a los 13 primeros versículos de Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es un texto largo, 13 versículos, que lleva un mismo hilo de pensamiento. No vemos división aquí en este párrafo. Las Biblias, algunas de ellas hacen unas divisiones más específicas que otras, más que todo las Biblias de estudio hacen más divisiones, pero vemos un flujo de pensamiento completo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y es muy diferente al capítulo 1, que también vemos un flujo de pensamiento del versículo 3 al versículo 14, pero en el cual Pablo toca muchos temas diferentes. En el capítulo 1 habla de la predestinación, de la elección, de la gracia, de muchos temas, de la adopción, de la redención. Pero en este caso nosotros vemos que, aunque Pablo menciona muchas cosas aquí, hay una unidad en este párrafo. Y el tema, pues Pablo está tratando de su ministerio entre los gentiles. Los títulos de algunas Biblias dice Pablo, dice ministerio de Pablo a los gentiles. Entonces este texto lo que está mostrándonos es el ministerio de Pablo entre los gentiles, o el ministerio de Pablo a las naciones. Y vamos a ver que el texto nos va a mostrar que cómo era antes, y el capítulo 2, aunque está separado, y aunque hay otro, digámoslo así, otro flujo de pensamiento, usando lo que decíamos al principio, es diferente, un diferente flujo de pensamiento, pero está hablando de lo mismo. Por eso Pablo comienza diciendo, por esta causa. Entonces el ministerio de Pablo a las naciones trata de que antes Dios obró por medio de la nación de Israel, su pueblo, pero que ahora Dios obra por medio de la iglesia, compuesta mayormente por gentiles. Israel, compuesto mayormente por judíos, y que vemos un que otro gentil que se convertía y hacía parte del pueblo, pero ahora vemos que la iglesia es mayormente gentil.
aunque también hay judíos entre la iglesia, que era lo que trataba el capítulo 2, y ahora Pablo dice, ese ministerio para llevar el evangelio a los gentiles me fue dado a mí. Entonces comienza diciendo en el versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Primero habla de la causa. La causa de la que está mencionando aquí en el versículo 1, dice, por esta causa, es decir, de lo que él habló en el capítulo 2, versículo 11 al 22, y lo que comienza nuevamente, lo que reanuda nuevamente, por decirlo así, en el capítulo 3. Él habla de una causa, de algo que ya habló y de algo que va a seguir hablando. Por esta causa. O como pudiéramos mirar nosotros en otra versión, vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo. O la Nueva Versión Internacional dice, por esta razón. Yo les he comentado que no es la mejor versión que hay, pero aquí hay una traducción muy precisa, digámoslo así, por esta razón. Cuando decimos por esta razón, nosotros como que entendemos más cuando se nos dice por esta causa. Por esta razón, dice Pablo, yo prisionero de Cristo. Entonces vamos a mirar de qué está hablando Pablo. Bueno, ya lo vimos en el último tema. Pablo está hablando de que antes había una división étnica, racial, entre judíos y gentiles, que no permitía, porque los judíos tenían ventaja, tenían un privilegio, y este privilegio los hacía a ellos orgullosos y hacía que se formaran paredes muy altas, tanto que los gentiles eran tratados muy mal por los judíos, como perros, como los del confín. Y había una división religiosa, política, racial, y los judíos tenían esa ventaja. Mayormente se salvaban judíos, ellos tenían ventaja, como dice Pablo en los Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pues mucha, dice Pablo, porque a ellos se les fue dado la ley, a ellos se les fue dado el pacto, a ellos se les fue dado la promesa, de ellos vino el Cristo. Ellos tienen mucha ventaja, o por lo menos así era en el Antiguo Testamento. Pero el texto nos dice que ahora en Cristo esa pared de separación fue derrumbada, y de los dos pueblos el Señor ha hecho uno, derribando esa pared. Por eso hablábamos y el tema se llamaba paredes derribadas, porque ahora hay ¿qué? Un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Eso es lo que vemos en el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Entonces, por esa razón, porque ahora hay un solo pueblo, dice Pablo, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces ahora hay un solo pueblo que en su mayoría para este tiempo, ya estamos hablando del primer siglo, más o menos, soy malo para lo de las fechas, pero más o menos empezando la segunda mitad del primer siglo, los años 50 por ahí, Pablo, aunque algunos dan unas fechas más atrás, la iglesia ya está compuesta por su mayoría gentiles. Recuerden que la iglesia al principio era una iglesia muy judía. Si partimos desde Pentecostés, algunos cuentan que la iglesia comenzó antes, pero la mayoría de los estudiosos y de los comentaristas están de acuerdo de que empieza en Pentecostés. Allí habían 120 personas reunidas y todos eran judíos. El Espíritu Santo viene sobre ellos y muchos creen. Dice que la escritura que creyeron como 3,000 personas. ¿De dónde eran estos 3,000? Bueno, algunos habían venido de unas regiones alejadas, como menciona ahí, más de 20 lugares, capadocios, persas,
cretenses, etcétera, pero eran judíos que vivían en esos lugares y venían a la fiesta de Pentecostés. Así que tenemos una iglesia de más de 3.000 personas, todos judíos. Luego dice que se convirtieron como otros 5.000. Entonces, para los primeros días de la iglesia, los primeros meses de la iglesia, había una iglesia de más de 8.000 miembros. ¿Y eran de qué raza? Judíos. Pero luego el Señor, en su misericordia, permite que gentiles también, y primero samaritanos, que eran tratados peor que los gentiles, incluso por muchos judíos, era una raza mezclada, no eran judíos puros, también creen. Capítulo 8, capítulo 10, vemos que los primeros gentiles comienzan a creer. Cornelio y los que estaban allí en su casa, pero en el capítulo 11 vemos que se forma una iglesia grandísima en Antioquía. Y desde allí, en el capítulo 13, vemos en la escritura que reunidos 5 ancianos con la iglesia ayunando, el Espíritu Santo dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y esa obra a la cual el Señor los llama, y como dice en el capítulo 9, Dios escoge a Pablo para un ministerio especial a los gentiles. Por eso en Gálatas dice que a Pedro y a Juan se les dio la bendición para que ellos trabajaran entre los judíos, principalmente en Jerusalén, pero que a Pablo y a Bernabé se les dio la diestra o la bendición para que ellos fueran a los gentiles. Y allí, después de Hechos capítulo 13, comienza el primer viaje misionero, del cual nosotros ya sabemos que fue fructífero, que Pablo llega a todos estos lugares, el primer viaje misionero, luego el segundo, el tercero, Asia Menor, luego Grecia, gran parte de Grecia, y lo que era Macedonia, y se forman iglesias en todo esto. Finalizando el libro de los Hechos, vemos a Pablo predicando el Evangelio en Roma, algo que era impensable que sucediera, ¿cierto? ¿Cómo es posible que 120 peludos puedan llenar el mundo del Evangelio? O 12, porque al principio eran 12, luego 120, luego 8.000. Y llenan el Evangelio, pero vemos que esos 8.000 en su mayoría se quedan en Jerusalén o son esparcidos alrededor, pero ahí se comienzan a formar iglesias. Pablo comienza el viaje misionero y gentiles por multitudes. Tanto que Pablo dice, cuando estudiamos en Romanos, vimos que Pablo decía que desde Jerusalén hasta Ilírico y por todo esto, él lo había llenado del Evangelio. Entonces tenemos una iglesia en su mayoría gentil, por eso Pablo dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hay un texto, y no lo apunté, pero yo creo que lo encuentro en el capítulo 22 de Hechos. Vamos a ver si lo encuentro fácil. Bueno, no encuentro este texto, pero habla de que Pablo se está defendiendo ante el pueblo y que él habla y cuenta su conversión. Y cuando él dice que fue enviado a los gentiles, dice que le escucharon hasta esta palabra. Es decir, cuando él habla de que fue enviado a los gentiles, los judíos que lo estaban escuchando ya no le quisieron seguir escuchando. Hechos, ¿cuál? Sí, Hechos 22, no encuentro el versículo.
Vamos a ver si por acá lo... El 22-21. Dice, pero me dijo, está relatando Pablo su conversión. Dice, pero me dijo, es decir, el Señor Jesús le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando él dice que fue enviado a los gentiles, no, esto es imposible, esto era imposible para muchos judíos nacionalistas religiosos que los gentiles pudieran recibir la salvación. Aún muchos que supuestamente habían aceptado el evangelio de Cristo negaban y rechazaban que un gentil pudiera ser salvo. Los gentiles eran odiados y Pablo llegó a ser odiado por predicar el evangelio a los gentiles. Si ya el evangelio era odioso para las personas, vemos que Juan y Pedro fueron muy perseguidos por predicar en el nombre de Jesús. Eso lo vemos en Hechos capítulo 5. Les decían que no prediquen ese nombre. Si ya era odioso el evangelio, imagínense en un evangelio que está para los gentiles también, que no es solamente para los judíos, sino para los gentiles. Esto causó odio, causó rechazo en Pablo, y por el ministerio que Pablo tenía entre los gentiles, él dice, estoy preso por causa de los gentiles, porque predico ese evangelio, predico de que los judíos y los gentiles hacen parte de un pueblo. Esto causaba rechazo, y porque causaba rechazo, pues Pablo terminó muchas veces en cárceles, porque ahí está hablando literalmente de que Pablo era prisionero. Él lo dice de una forma de que él es prisionero de Cristo, es decir, que él está cautivo en Cristo, de que su vida le pertenece a él y que él está en Cristo, pero a la vez está hablando literalmente, porque cuando Pablo escribe Efesios, él está en una cárcel. Esta es una de las cartas conocidas como cartas carcelarias. Él está en una cárcel literalmente, pero a la vez él está preso en Cristo. Él es prisionero de Cristo. Por eso dice que es por ustedes los gentiles. Y luego comienza a desarrollar nuevamente, a hablar de esa razón, o más bien del mensaje que él predica, y como las implicaciones de ese evangelio que él está predicando. Por eso les dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y es interesante que sigue, hay una coma, pero la idea sigue, y está hablando de, él dice, si es que han oído, algunas versiones dicen, ya que habéis oído de esta administración. Administración es una palabra que aparece aquí, y es una palabra que en el griego oikonomía se traduce como economía. Se puede traducir como economía muchas veces, como administración, como mayordomía, como comisión, y que se traduce en otro lugar, como en el capítulo 1, se traduce como dispensación, porque aparece nuevamente la palabra dispensación aquí en el capítulo 3, versículo 10, pero es una palabra diferente. Entonces esta administración o esta economía o esta dispensación de la que Pablo está hablando aquí es precisamente este tiempo. No me voy a meter a hablar de esto de las dispensaciones, pero cuando Cristo muere en la cruz,
comienza algo nuevo. Comienza algo nuevo. Ese algo nuevo es que ahora en Cristo judíos y gentiles hacen parte de un mismo pueblo. Esa es la administración de la que Pablo está hablando aquí. De hecho, Pablo dice que es un misterio que no fue dado a conocer antes, pero que ahora le fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. A eso también se le conoce como el nuevo pacto, se le conoce como la dispensación de la gracia, se le conoce como la era de la iglesia, pero sea como lo llamemos, nos estamos refiriendo a lo mismo. La administración, esta administración de la que Pablo habla aquí, es que ahora en Cristo todos somos un solo cuerpo. De hecho, eso es lo que dice más adelante. Versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los apóstoles y profetas recibieron por revelación que los gentiles son parte del pueblo de Dios en esta nueva administración. Eso era lo que era chocante para los judíos, que los gentiles son parte del mismo cuerpo, que los gentiles son parte del mismo pueblo. Esto es imposible, decían los judíos. Pero Pablo dice: los profetas y apóstoles, Dios les reveló esto. Y Dios me lo reveló a mí, este misterio. Como dice el versículo 5. Ahora bien, aquí está hablando de esos profetas y apóstoles de los que él habló en el capítulo 2, versículo 20, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Estos profetas y apóstoles son, en sentido primario, los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Y esto claramente pues también abarca al apóstol Pablo y su ministerio, porque muchas cosas que Pablo escribió, las escribió, y todo lo que Pablo escribió y que tenemos en nuestras Biblias fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribió y habló de parte de Dios. Él dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17: como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces Pablo lo que está haciendo es profetizar. Entonces Pablo toma el papel de profeta, pero también el papel de apóstol, como esa autoridad, como ese fundamento que está sobre Cristo. Cristo es la piedra principal, pero sobre esa piedra principal edificaron los apóstoles y profetas, quienes escribieron el Nuevo Testamento. Ya nosotros no escribimos encima. Ahora, ¿qué hacemos? Sobreedificamos, como dice 1 Corintios 3, 10 y 11. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por la guía también del Espíritu Santo, interpretamos las Escrituras y predicamos la palabra de Dios. A eso es lo que el Señor nos ha llamado, a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que está revelado, lo que ya está escrito, no añadir nada más, porque ya el fundamento está puesto y la base está puesta. Entonces Pablo dice que en el versículo que leímos, que fue el versículo 5, que dice que esto fue revelado a sus santos apóstoles y profetas, y el versículo 6 habla del misterio. Dice, ¿de qué trata el misterio? Versículo 6, que los gentiles, ya lo mencionamos, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. No es algo oculto que solo los más iluminados pueden captar, ¿cierto? Hoy día hay una euforia por la escatología y hay algunos predicadores que hasta me da risa el título que usan: escatólogo fulano de tal. No sabía que existía ese título. El Señor nos ha llamado a ser ¿qué? Ministros de su palabra completa, no solamente algunos textos, sino de su palabra completa. Como dice Pablo: yo no he rehuido anunciarles todo el consejo
de Dios. Entonces ese misterio está revelado para nosotros y consiste en que los gentiles son coherederos. Son coherederos. Y la palabra coherederos significa partícipes en común. Participamos en común ¿de qué? Del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Es un misterio revelado y que cuando está revelado es muy fácil. Uno diría, bueno, este es el misterio, ¿sí? El misterio es que ahora gentiles y judíos hacen parte de un mismo cuerpo, son coherederos. Y dice también que son copartícipes de la misma promesa. En otras palabras, hay igualdad de condiciones. Si usted es judío, y sé que no lo es, pero si usted fuera judío, usted no tiene más privilegios. En aquel tiempo tenían más ventaja por el conocimiento de la ley, pero hoy día en Cristo todos tenemos acceso por medio de Cristo a Dios. Tenemos acceso a ser parte de ese mismo pueblo. Efesios 3:7. Entonces hemos visto entonces en qué consiste esta administración y vamos a mirar entonces ese ministerio de Pablo entre los gentiles. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No sé si han notado, pero la palabra evangelio es clave también en este texto. Aparece en el versículo 6 y aquí la vemos nuevamente. Habla de que se le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, de las profundidades de las riquezas de Cristo. ¿A quién? A Pablo. Y él dice: a mí que soy el más pequeño. De hecho, creo que la palabra Pablo tiene que ver, el significado de Pablo tiene que ver algo como con pequeño. Y parece un juego de palabras. A mí que soy el más pequeño. Eso significa Pablo. A mí que soy el más pequeño, Dios me ha hecho un ministro entre los gentiles. Y la palabra ministro, lo que significa en sí es servidor. De ahí viene también la palabra en el griego diáconos, de ahí viene la palabra diácono, está hablando de un servidor, y aquí se está refiriendo a que Pablo, uno de los más pequeños, se le da el privilegio de ser un servidor de Dios en la predicación del evangelio entre los gentiles. Y vemos la humildad de Pablo. Versículo 8: yo que soy menos que el más pequeño. Pablo reconoce, uno ve cuando escribe a los corintios: yo no soy digno de no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí al Señor. Yo era perseguidor, blasfemo, injuriador. Pero aquí vemos que Pablo dice: soy menos que el más pequeño. El más pequeño. El más pequeño de los cristianos. Yo soy menos que ese cristiano que es más pequeño. Primero a los Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que sostenía a Pablo. Colosenses 1:23. Dice al final: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, somos siervos de Dios, y esto es para todos, hombres y mujeres. Somos siervos de Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Predicar la palabra de Dios.
en diferentes contextos, por supuesto, hombres y mujeres, iguales pero diferentes. En diferentes contextos predicamos la palabra de Dios. Ese es nuestro servicio principal, predicar el Evangelio. La gran comisión consiste en esto, en predicar el Evangelio, en predicar a tiempo, fuera de tiempo, que la palabra de Dios. Pablo dice, yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Esa es la misión. Esa es la misión. Esa era la misión de Pablo entre los gentiles y esa es nuestra misión también el día de hoy. ¿Dónde? En todo lugar donde estemos. Esa es nuestra misión. ¿Y en qué consistía ese trabajo entonces? Dice el versículo 9. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 3, versículo 9, donde Pablo ya comienza a explicar en qué consiste ese ministerio del cual es ministro, en qué consiste ese ministerio, aunque él ya nos ha venido dando pinceladas de qué es la predicación del Evangelio, y aquí nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es interesante que dice de aclarar a quién, a todos. Ahora, Pablo no se limitaba, aunque su llamado era principalmente a los gentiles, él no se limitaba solamente a evangelizar gentiles. ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Él iba primero ¿dónde? Él tenía un sitio donde llegaba primero, a las sinagogas. Él llegaba a las sinagogas estaban repletas de judíos, predicaba el Evangelio, casi siempre era rechazado, a veces por ahí 2 o 3 creían, pero entonces ¿el qué? Salía a los gentiles. De hecho, en una ocasión dice, bueno, yo ahora estoy limpio, ya les prediqué a los judíos, ya tengo libertad para ir a los gentiles. Entonces Pablo dice que ese ministerio consiste en aclarar a todos. Hermanos, el ministerio al cual el Señor nos ha llamado es a todos. Y aunque aquí no tenemos judíos, podemos hacer acepción de personas. Recuerdo y conozco hermanos, y cuando digo esto me refiero a hermanos en diferentes lugares en el país, que solo sirven entre jóvenes, por ejemplo. Si no en el ministerio de jóvenes, si no hay ministerio de jóvenes, entonces no hago nada porque mi ministerio es entre jóvenes. Si no hay ministerio de damas en la iglesia, entonces no predico, no hago nada porque mi ministerio es entre mujeres. O mi ministerio es solo para los niños, o mi ministerio es solo para, no sé, soy evangelista y ya. O soy maestro en la iglesia y ya, no. Es para todos, hermanos, este evangelio. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar, ese es el trabajo. La palabra aclarar trata de emitir rayos, o sea, ese es el significado, de emitir rayos, brillar, iluminar, figurativa o literalmente, sacar a luz, aclarar, alumbrar. O sea, cuando Pablo está hablando aquí de aclarar, es como de explicar el Evangelio a todos. A los judíos, explicarles que los gentiles también hacen parte del mismo pueblo porque en Cristo son uno. Y a los gentiles llevarles el Evangelio muchas veces desde cero, como cuando Pablo llegó a Atenas. Aquellos hombres no conocían al Dios vivo y verdadero. Ellos decían, esto es para el Dios no conocido, aunque en su corazón y en su conciencia sabían que había un Dios, pero no lo conocían. Entonces Pablo comienza de cero. Pablo comienza desde cero. A veces evangelizamos personas que son católicas y ya tienen como una idea de lo que es el Evangelio, ¿cierto? Aunque distorsionada, pero ya tienen una idea. Y muchas veces es más fácil explicarle el Evangelio a un católico porque ya asumimos que esa persona sabe que hay un Dios, sabe que Jesús murió en la cruz, sabe que
sabe muchas cosas de los evangelios, pero hay personas que vamos a evangelizar y dicen que no creen en Dios, que nunca han leído la Biblia. Otros ni siquiera leen. Cuando andábamos por esta región en San Lorenzo, con mi esposa nos encontramos varias veces con personas que no sabían leer y era muy complicado. Había que empezar de cero. ¿Ha escuchado hablar de Jesús? No. ¿Quién es Jesús? Entonces es diferente en cada caso, pero somos llamados a predicar el evangelio a todos, a aclarar ese evangelio a todos. Debemos hablar a todos en qué consiste esta nueva administración. En otras palabras, en qué consiste el evangelio. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces hemos hablado del ministerio de Pablo entre los gentiles, de la administración o de la dispensación de la iglesia, pero ahorita en el versículo 10 nosotros vemos más claridad en esto. Dice que la iglesia es luz a las naciones. Eso es lo que nos muestra este versículo. Dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia, hermanos. Los musulmanes no son parte del pueblo de Dios. Los católicos, aunque se llaman iglesia, si no entregan su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que solo Él es el Salvador y el mediador, no son parte del pueblo de Dios y no reconocen esto. Y casi siempre cuando lo reconocen, yo diría siempre, pero habrá algún caso aislado, pero siempre que un católico reconoce esto, ¿qué hace? Sale de esta organización. Porque ni iglesia le podemos llamar a esto. Es la iglesia la que da a conocer el evangelio, el mensaje. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, hermanos, esa multiforme o esa multicolor sabiduría de Dios, la palabra multiforme se traduce literalmente como multicolor y se usa algunas veces en la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4:10 aparece: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo sigue diciendo? La multiforme gracia de Dios, es la misma palabra que aparece aquí. Habla de la multiforme sabiduría, es decir, es una sabiduría de Dios tan amplia que de hecho no la podemos entender a plenitud. La sabiduría de Dios consiste en que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. De que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos haber hecho jamás. Y aunque para los griegos esta sabiduría era locura, es una sabiduría tan grande, hermanos, amplia, la multiforme sabiduría de Dios, el evangelio, la escritura. Aquí en la escritura tenemos la multiforme sabiduría de Dios y es nuestro trabajo como iglesia y como miembro, cada uno en particular, de dar a conocer esa multiforme sabiduría, es decir, la sabiduría de Dios que se revela en su palabra. Somos llamados a darla a conocer a todos. Especialmente dice aquí que por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, a ellos se les da a conocer esa multiforme sabiduría de Dios. Aunque en la práctica somos llamados a predicar la sabiduría de Dios, el evangelio y su palabra, cuando los seres espirituales, porque aquí aunque usa la palabra principado, potestad,
principados y potestades, está hablando de ese dominio espiritual y usa las mismas palabras que se usan en el capítulo 1, versículo, creo que es el versículo 3. No. En el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de gobernadores terrenales, de poderes terrenales, pero que detrás de estos poderes hay fuerzas espirituales. De hecho, en el capítulo 6, el apóstol Pablo es más claro, más enfático, diciendo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, en los lugares celestes. Cuando la iglesia se congrega, hermanos, los seres espirituales ven a la iglesia, los ángeles, sean ángeles caídos, demonios, o sean ángeles, digámoslo así, buenos. Ellos ven a la iglesia reunida y ellos ven la multiforme sabiduría de Dios. Y en aquel entonces los ángeles podían ver la multiforme sabiduría de Dios uniendo gentiles y judíos en un solo pueblo. Hoy día los ángeles ven la iglesia y pueden ver al que era un drogadicto, al que era un alcohólico, al que era un mentiroso, al que era un promiscuo, al que era un homosexual, al que era un hechicero, a la que era una bruja, al que era un fumador, un parrandero. Y lo ve sentado, adorando al Señor como miembro de un cuerpo, como miembro de Cristo. Es una sabiduría grandísima que nosotros no dimensionamos y que muchas veces por estar tan ocupados nosotros no dimensionamos la grandeza de lo que Cristo ha hecho y de lo que es la iglesia, hermanos, de lo que es el pueblo de Dios. Aún los seres espirituales ven la iglesia y aprenden. Se les da a conocer a ellos la sabiduría de la multiforme sabiduría de Dios. Y no es el único texto que habla de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 dice que una de las razones por las que la mujer debe llevar una cubierta sobre su cabeza es por causa de los ángeles. También dice 1 Corintios, creo que es en el capítulo 4 o en el 9, que dice que nosotros hemos sido espectáculo al mundo, a los ángeles y a la iglesia. O sea, hemos sido un espectáculo a todos, hasta los ángeles veían el sufrimiento de Pablo como apóstol. Pablo era un espectáculo no solo para los hermanos, sino que era un espectáculo para el mundo, sus cárceles, su sufrimiento, pero también para los ángeles. El propósito de Dios, versículo 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, el propósito eterno de Dios consiste en formar un pueblo para su gloria. Dice: para gloria mía los he formado, para gloria mía los creé, para gloria mía los hice. Aunque en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto era diferente, Dios siempre se llevó la gloria por medio de un pueblo. Aún antes que existiera Israel, siempre hubo una familia, siempre hubo un linaje, desde Set. De ahí en adelante siempre hubo un linaje que adoró a Dios. Aún en los días de Noé, cuando el mundo estaba tan mal, hubo alguien que halló gracia delante de Dios.
y adoró a Dios, hizo holocausto. De los hijos de Noé, uno honró a Dios. Y Abraham fue llamado y fue alguien que honró a Dios. Luego comienza una nación a la que Dios usa, digámoslo así, para llevarse su propia gloria. Por ejemplo, en Ezequiel 5:5 dice que Él puso a Israel. Vamos a leer este versículo que yo lo he citado varias veces. A veces cuando entiendo algo no paro de citar los mismos textos. Dice Ezequiel 5:5: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Como hemos dicho en otras ocasiones, Israel, el reino de Judá principalmente, y aquí lo resume como Jerusalén, pues refiriéndose a Judá, estaba en el centro de la tierra. Por algo es el punto más peleado. Por toda la historia, este territorio pequeño, pedregoso, ha sido la zona de más conflicto, y donde ahora queda la Franja de Gaza, donde ahora queda parte de lo que es Jordania y Palestina. Esto hacía parte de este pueblo y el Israel actual. Ha habido tanto conflicto, y esto desde la antigüedad. Porque había tanto conflicto, porque estaba en el centro de las naciones. En aquel entonces no habían aviones, eran barcos, eran caballos, carretillas, y si era por tierra para ir desde África hasta Europa, tenían que pasar por Judá. Si era desde Asia, Medio Oriente, para ir a Europa, tenían que pasar por allí. Si era por barco, allí habían unos puertos principales y tenían que pasar por allí. Era un punto estratégico desde donde Dios se daba a conocer a las naciones, desde donde los judíos daban a conocer a Dios en las naciones. Y aun cuando eran llevados cautivos, Dios era dado a conocer a las naciones. ¿Por quién? Por medio de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto, o como usando las palabras que Pablo usa aquí, en esta nueva dispensación o en esta nueva administración, es la iglesia la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es la iglesia la que tiene el evangelio en sus manos. Hermanos, los judíos no tienen el evangelio. El judaísmo no tiene el evangelio. Los musulmanes no tienen el evangelio, y como dije ahora, los católicos no tienen el evangelio, y las sectas, así se hagan llamar cristianas, como los adventistas, los testigos de Jehová, aún los pentecostales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no tienen el evangelio. No lo tienen. Es la iglesia de los que han venido humillados y han aceptado este mensaje. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, como dice Colosenses, hablando de este misterio. Este misterio, hermanos, es el evangelio, que Cristo murió como el único sustituto. Los de la Iglesia Unida de Colombia, ellos niegan la Trinidad, por eso dije que ellos no tienen el evangelio. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, no tienen el evangelio. Y los adventistas, en su mayoría, puede haber uno que otro que tenga una perspectiva diferente, pero en su mayoría ellos se aferran a la ley. Se aferran a la ley como medio de salvación. Y digo casi todos, aquí pues sí, casi todos, porque algunos, no sé por qué están allá en ese grupo, piensan diferente, piensan más bíblicamente. Los católicos tienen a María como su intercesora. Decía un sacerdote en estos días, lo escuchaba decir, es que María es la mediadora para llegar al mediador. Una confusión tremenda en su mente. Y en la época de la Reforma, ellos creían que podían comprar la salvación por medio de indulgencias, de buenas obras. Ese no es el evangelio. Los mahometanos o los musulmanes, los budistas, ellos niegan a Cristo.
Así Jesús Adrián Romero diga que son nuestros hermanos, no lo son, porque el que niega al Hijo, niega también al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Si ellos no tienen al Hijo, no tienen el Evangelio, no son parte de la iglesia. Hoy es la iglesia, los cristianos bíblicos, los que tienen este mensaje en sus manos y dan a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Somos nosotros, hermanos, los llamados a llevar el mensaje de la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice el Señor Jesucristo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id por todo el mundo. En tiempos de Israel, el mundo iba a Israel. Hoy la iglesia va al mundo a llevar este mensaje, a aclarar en qué consiste este misterio del Evangelio. Versículo 12 dice: en quien tenemos, es decir, en Cristo, porque el propósito, dice el versículo 8, Dios lo hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin Cristo no hubiera cumplimiento del plan de Dios. Sin el Señor Jesucristo no habría un propósito. Sin Cristo no habría iglesia, no habría salvación, no habría nada. Como dice Pablo, aún estaríamos en nuestros pecados, pero gloria a Dios que el plan fue hecho en Cristo. Amén. En Él, dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Cristo tenemos seguridad, en Cristo tenemos acceso, es decir, que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso a pertenecer a este cuerpo, a la iglesia, pero el acceso al Padre también es por medio de Cristo. Ya es por Cristo que usted pertenece a una iglesia, al pueblo de Dios, y es por Cristo que tenemos acceso al Padre. Por Él, dice el versículo 13, ya para terminar: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Al parecer los hermanos estaban sufriendo por Pablo. Recuerden, Pablo está preso. Los hermanos estaban sufriendo por él. Imagínense alguien muy querido, un hermano muy amado, un hermano muy querido, se va a predicar a otro lugar y lo meten a un calabozo. Y ustedes no saben qué pasa con él, si tiene comida, si está aguantando frío. Hermanos, y pongo este ejemplo de un hermano. Yo pude haber puesto el ejemplo de un hijo, de un hermano en la sangre, en la carne, del papá o de la mamá, pero pongo el ejemplo de un hermano porque asumo que nos amamos mucho unos a otros. Así debería ser, ¿cierto? Así debe ser. Que si un miembro sufre, todos sufren. ¿Cómo estaríamos nosotros, cierto? Confiando en el Señor, en su soberanía, en su providencia, pero a la vez tristes por ese hermano que está allí en la cárcel. Y más si era alguien que había trabajado tanto entre ellos como Pablo, pues ellos estaban muy afligidos, y Pablo les dice: les pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Primera Tesalonicenses 3:3. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Los tesalonicenses al parecer lo tenían más claro. Ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Y segunda Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones
y tribulaciones que soportáis. Entonces hay un contraste aquí entre Tesalónica y Éfeso. Los tesalonicenses sabían que estaban puestos para tribulación. Los tesalonicenses estaban pasando por tribulación y Pablo dice, nosotros nos gloriamos en la paciencia que ustedes tienen en medio de la tribulación. Por eso Pablo le dice a los efesios, no se inquieten por esto, porque estas tribulaciones deben ser su gloria. Ustedes deben gloriarse en lo que yo estoy padeciendo por ustedes. Obviamente, primeramente por Cristo, pero por ustedes, los gentiles. Así que, hermanos, este texto nos habla de que Pablo, como ministro a los gentiles, sufrió mucho por los hermanos, porque el propósito de Dios en Cristo, esa sabiduría de Dios en Cristo era proclamada por Pablo y era proclamada por la iglesia. Esa era la causa del sufrimiento de Pablo, la predicación del Evangelio. Así que, hermanos, no desmayemos y no nos cansemos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios. Sí, a veces la podemos interpretar mal y cometer errores, pero el Señor, por su gracia, cada día nos va mostrando más, nos va aclarando más lo que la palabra del Señor nos enseña. No todos tienen la misma capacidad, el mismo conocimiento, pero todos tenemos el mismo llamado, anunciar ese misterio que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros tenemos redención y acceso a un pueblo maravilloso llamado la iglesia. Que Dios bendiga su palabra y que como iglesia nosotros tengamos ánimo en seguir predicando este glorioso Evangelio. Amén.